Dios les bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy sábado 31 de marzo del año 2018, dándole las gracias al Señor por poder nuevamente llevar la palabra y la revelación de la verdad eterna para un pueblo que tiene la necesidad en este tiempo que está viviendo la nación de Venezuela. Hoy hablaremos en diversos libros dentro de la palabra, pero primeramente dentro de la palabra del libro de Romanos capítulo 2, versículo del 12 al 16, pero enfocados primeramente en el versículo 16, y leeremos la palabra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Detenernos en el versículo 15 nos habla que cada persona, que cada individuo en su naturaleza, sea en el pecado o sea por su entendimiento, tiene un conocimiento, una ley, un mandato escrito desde su corazón, sea en su naturaleza, por su juicio, por su conocimiento, en su defensa, dando un testimonio de lo que está escrito en su corazón. Hoy el Evangelio, hoy el pueblo, en sus hechos, en sus acciones, en su defensa, en lo que brota de su boca, da testimonio de lo que está escrito en su corazón. Podremos ver hoy dentro de los templos, hablo de templo porque han sido construidos por manos de hombre. Podemos encontrar y podemos ver hermanos que lo que habla, lo que los conduce es pura mortalidad, pura carne, política, pura defensa y ley de hombre. Pero iremos al versículo 16 y dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pablo habla y expresa esto y dice: se juzgará los secretos de los hombres por mi evangelio, conforme a mi evangelio, conforme a los principios del reino que a él se le fue revelado por la dirección del Espíritu Santo. Hoy el pueblo no conoce el evangelio plasmado dentro de las Sagradas Escrituras. No conoce que cuando se vive y se conoce el Evangelio, podemos ver en Romanos capítulo 1 versículo 16 y 17 y nos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Hoy en Venezuela no sabe el pueblo quién es justo y quién vive por la fe. Solo en la convicción y en el sentir del Espíritu Santo que pueda hacerte discernir y dirigir dentro de Venezuela dónde están los justos. Solo son conocidos de rodilla, de operación, operando dentro de la obediencia del reino, donde en el mundo espiritual, en el infierno y en los cielos, se conoce quién es justo y quién vive por la fe. Encontramos en primera Corintios capítulo 2 versículo 5, donde la fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Hoy mucho pueblo está fundada su fe
a la imagen del pastor, a la imagen del líder, a la imagen que ha mostrado un pastor en suyo, haciendo su imagen muy perfecta delante de un pueblo, y el pueblo no conoce la imagen perfecta, y es la de Cristo, al pastor eterno que hay que seguir, al que hay que conocer, al que tiene el poder en su mano, y es en la mano del Dios eterno que hace construir el templo perfecto en cada creyente. ¿Por qué en cada creyente? Porque Dios primeramente revela los secretos individualmente de cada hombre, para que ese hombre pueda limpiarse en espíritu y en carne, y pueda ser edificado y rescatado desde cada área de su interior, rescatando su pensamiento, rescatando las actitudes en el buen proceder, rescatando la identidad desde un derecho en el Evangelio y una identidad como ciudadano del reino de los cielos, para que sus acciones y sus hechos sean fundamentados, sean dentro del carácter del reino de los cielos, donde un pensamiento repose en la sujeción a la obediencia en Cristo Jesús. Un evangelio y una iglesia que no conoce esta palabra, pero el juicio de Dios se aproxima para traer su juicio en los secretos de cada hombre. Pero hay un tiempo en la nación de Venezuela que está dando la oportunidad para que nosotros procedamos a llevar todos estos secretos de rodilla y ser derramados y puestos en los pies de Cristo, para que la acción por la mano poderosa de Dios eterno sea en nuestras vidas, podamos ser limpiados totalmente y podamos decir todos los días: yo muero para que Cristo se vivifique, para que Cristo se engrandezca, se establezca y su reino esté dentro de mi corazón, en mi pensamiento, que mi proceder esté sujeto a un arrepentimiento en Cristo Jesús, y nuestros labios estén sujetos solo a la palabra, solo a la obediencia, a la sujeción, a la voluntad del eterno Dios, todos los días en Venezuela. Hoy debemos de salir, debemos de operar o debemos de movernos en esta nación, y es con la dirección, es que podamos estar pensando en la dirección del Espíritu Santo y nos guíe, porque en cualquier cola, en cualquier servicio, en cualquier diligencia nos podemos desenfocar. Hay mucha carga, desespero, angustia, hambre, inquietud, incertidumbre, mucha humanidad y mucha rebelión en Venezuela. Pero la iglesia no se une. Pero hay un pueblo que tiene el hambre de seguir siendo en la esencia del buen venezolano, pero necesita y tiene hambre de la perfección en Cristo Jesús, de que sea notoria la presencia del eterno Dios, que tu quebranto y tu oración pueda derrumbar todas tus fortalezas mentales, toda tu ley humana, para que pueda caer toda estructura y todo argumento individual, para que se establezcan los fundamentos del eterno Dios, los fundamentos del reino de los cielos, que no son hechos por manos de hombre en la independencia del hombre, sino son hechos en la dirección del Espíritu Santo, para ser edificados en el reino de los cielos con una palabra eterna, para que tengas la templanza, el carácter, el gozo y la paz dentro del reino de los cielos, por la herencia, por la promesa dentro de la palabra, y es en Cristo Jesús, en una vida continua, solo haciendo la palabra que está plasmada dentro de las Sagradas Escrituras. Hoy en estos días hay un pueblo que conmemora, que celebra la muerte de Cristo, pero quienes vivimos creyendo y siendo convencido que Cristo está vivo, sentado al lado del Padre, reconociendo que podemos acudir al poder de su sangre para ser limpiado, y que podamos vivir todos los días creyendo que Él vive y me acompaña y me sigue, y yo estoy en su presencia, que podamos testificar hoy en este tiempo difícil y en la nueva Venezuela, que vivimos y somos de Cristo. Hoy en llevar la palabra y decirle al pueblo que los juicios vienen es
para revelar los secretos de los hombres conforme al Evangelio, conforme a su poder, porque todo lo que entrará en el reino de los cielos será preparado primeramente en la tierra, en la santidad, en el arrepentimiento, en la obediencia, para estar listo y entrar en la santidad, porque solo los que estarán parados y verán al Dios eterno será con un corazón puro y de manos limpias. Tenemos que prepararnos para nuestra vida en la eternidad, para nuestra vida en el reino de los cielos, y es en esta tierra, es venciendo todas las pruebas, es venciendo y viviendo en un gozo, en la paz, en la convicción de que Él está conmigo, de que no soy notorio, del que no predica, pero Cristo vive en su corazón, del que está de rodilla y no es conocido, pero Cristo está en su corazón, del que ve visión, del que ora, del que predica, del que tenga la profesión y el llamado desde cualquier ministerio dentro del reino, pero que tengamos la convicción de que somos sellados, que somos apartados, que somos para Cristo y vivimos para Cristo. Desde cualquier área, desde cualquier punto dentro de la nación de Venezuela, podamos congregarnos de rodillas, podamos ser conocidos en el cielo y en el infierno, pero seamos sellados por la sangre de Cristo en todo momento, que tengamos nuestro pensamiento sujeto a la obediencia, en la paciencia de los santos, guardando el mandamiento en este tiempo, para que Él tenga la confirmación en cada hecho de nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro hogar. Hay mucha palabra que compartir dentro de la Biblia. Les voy a exponer y dar algunos capítulos, como soportando las pruebas en Santiago capítulo 1 desde el versículo 12. Hacedores de la palabra en Santiago 1 versículo 19. En los deberes cristianos en Hebreo capítulo 13. En la advertencia al que peca deliberadamente en Hebreo 10 versículo 26. En los que ponen los ojos solo en Jesús, no en la imagen de los pastores, de los líderes, de los políticos, de las elecciones. Es poner los ojos solo en el entendimiento dentro de la palabra, solo en Cristo Jesús. Hebreos 12. En los deberes hacia los demás, en poder ser un buen ciudadano y un buen cristiano, en Primera de Timoteo capítulo 5. En la vida que agrada a Cristo, Primera de Tesalonicenses capítulo 4. En la exhortación que Pablo le hace a los hermanos, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Pero vamos a hablar, para cerrar esta palabra, y hablar en Primera de Corintios capítulo 4 versículo 6, y nos dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Aquellos que se han envanecido en el conocimiento de la palabra, se han envanecido porque el Señor reveló una profecía, se han envanecido en el cargo del pastorado, del apostolado, de los ministerios en las iglesias. Todo aquel pueblo que se ha envanecido y está fuera de Dios. Estamos hoy en el tiempo y en la oportunidad para arrepentirnos, de poder arrepentirnos y reconocer que aún la profecía es de Jesús, aún Él es el testimonio, aún Él es el espíritu de la profecía. Solo somos portadores, somos los que lo anunciamos, pero es por Él, por su presencia. Darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. En sujetar nuestros pensamientos aún en el ministerio, para que todas nuestras acciones sean en la obediencia, en el propósito y en la voluntad de quien nos llama para servirle, para entrar en una obediencia, y es en el Señor eterno, en el que es Rey de reyes y Señor de señores. En el capítulo 6, versículo 12 nos dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. A todo aquel pueblo que tenga presente que somos de Cristo,
que el gozo y la paz pueda permanecer en nuestros corazones, y que toda esta necesidad, circunstancia, aflicción, padecimiento, angustia no te domine, sino que podamos decir: todo lo puedo en Cristo Jesús. Que podamos decir como Pablo: sé vivir en la escasez y sé vivir en la abundancia. Que podamos ser disciplinados y poder ser edificados en una templanza, en un carácter, en que podamos aprender a ser cabales en la aflicción, en la tribulación, y poder tener la paciencia para que toda esta tribulación nos perfeccione en el nombre de Jesucristo. Nos perfecciones en Él para estar listo en su llamado, en su servicio para la nueva Venezuela. Que podamos estar en su palabra y podamos estar siempre, como lo dice en 2 Corintios capítulo 7, y nos dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas dentro del reino de los cielos, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios, en la reverencia, y reconocer que solo Él es el pastor, el dueño, el que nos guía, el que nos direcciona y el que nos alimenta diariamente en esta nación y fuera de esta nación. Yo los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Y los saludo, los bendigo y le doy gracias al Señor por cada uno de los que escuchan, de los que están atentamente esperando un video, una palabra que los conforte. Solo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Yo los bendigo. Amén.